Reciban un cordial saludo, comunidad sanjuanera, desde el canal Aso San Juan TV, Canal 6. Hoy tenemos un invitado muy especial, el ilustre investigador, docente, escritor y poeta, el maestro Roberto Arrieta Barrios. Con ustedes, aquí se los presento. Preséntese, maestro, y un cordial saludo. Damaris Castro, Roberto Arrieta tiene mucho agradecimiento hacia usted, porque usted es la única mujer, la única que se ha acordado de mi obra y la ha resaltado en todos los aspectos. Y mi obra, aun cuando no necesita presentación, usted se ha tomado el esfuerzo de llevar mi obra a todas partes y a darla a conocer. Y este es un honor que me ha hecho, lo cual yo me siento orgulloso y me siento muy agradecido. Y si algo hay en el recuerdo de la vida, este es uno de ellos. Maestro, háblenos un poco de esta obra donde nos habla de las 5 décadas de la Normal Superior Montes de María. Mire, esta obra, 5 décadas de la Institución Educativa Normal Superior de los Montes de María, nace por el siguiente hecho. Yo, como muchacho, me tocó vivir la fundación de esta normal. Y eso sucedió aquí en San Juan Nepomuceno. Y tengo el honor de esta obra para que recuerden los sanjuaneros que uno de los fundadores de esta normal fue mi padre, Darío Arrieta Yepes. Y los otros 2 fundadores fueron Simón Almanza Julio, inspector central de educación, y Santiago Caballero. Estas 3 personas fueron las cofundadoras de la normal. Y hago mención al señor Cafroni, que siendo odontólogo lo llamaron a trabajar. Y la normal tuvo una huelga y tuvo un momento de dificultad. Y el señor Cafroni ocupó la rectoría de la normal por unos días, pero fue rector de la normal. Aquí aparece en su foto y en su obra. Y estos son los recuerdos que dejó la normal, porque la normal tuvo su crisis, la normal tuvo su época de dificultad y la salvaron los grandes hijos de San Juan. Entonces este hecho hay que resaltar. Esto queda para la posteridad, para que en 50 años recuerde quién fundó la normal. Por ejemplo, Darío Arrieta fue el que escogió el nombre de Normal Superior Diógenes Arrieta. Después le cambiaron por Montes de María, pero a Diógenes no lo borran nada de la historia. Así es, maestro. Bueno, maestro, y sí puede darse cuenta que la empatía, y también podemos ver que la educación del tiempo pasado distinta a la educación de hoy. Hay una diferencia muy abismal, porque en aquella época la educación era una educación de valores. Así es. Y los alumnos respetaban mucho a sus maestros. Yo puedo confirmarle porque mi edad de 23 años, casi de la edad de los mismos alumnos, porque que en aquella época los alumnos estudiaban con ya avanzada edad porque no tenían la oportunidad de educarse. Entonces, pero yo admiro esa época por los valores, el respeto que me tenían los alumnos. Y esto me trajo como consecuencia que los alumnos, el rector era el odontólogo José Joaquín Puello Barrios, era el rector, pero los alumnos se congraciaron tanto conmigo que pedían que para el próximo año el rector fuera Roberto Arrieta. Ese hecho me produjo un enfrentamiento con el rector y a mí me trasladaron para el sur de Bolívar y le echó para atrás ese nombramiento un pariente que tenía yo en la administración nacional. El abogado Carlos Gustavo Arrieta era primo hermano de mi papá. Y Santiago Caballero, que fue rector y fue muy amigo de mi papá, pedían que a Roberto Arrieta no se le trasladara de San Juan. Y a mí me iban a poner preso.
Imagínese. Entonces yo me salvé porque yo me fui para Barranquilla, porque era época precarnestolénica, y me fui para Barranquilla, pero antes de ir a Barranquilla llegué a Cartagena, y el jefe de la educación secundaria dice: tú lo haces por aquí, te andan buscando que te van a poner preso. Entonces me hizo la revocatoria de mi nombramiento, de mi pariente Carlos Gustavo Arrieta, que dijo: este señor no me lo traslade en San Juan, y continué la normal. Quiero también, maestro, aprovechar el espacio para que nos hable un poco de esta obra hermosísima. Vida y obra del ilustre poeta Diógenes Antonio Arrieta. Queremos que nos hable un poco qué lo inspiró a usted a hablarnos de la vida y obra de Diógenes. Mire, la vida y obra de Diógenes Arrieta nace por esto. Yo cuando era muchacho, de la edad de 15 a 17 años, habían en San Juan una señora que me preguntó: Robert, búscame la poesía Catástrofe. Robert, yo no tenía idea de Diógenes Arrieta, de la poesía. Entonces, como mi papá era aficionado a Diógenes Arrieta, yo le conseguí la poesía Catástrofe. Catástrofe es una poesía que marca los primeros amores de Diógenes Arrieta. Diógenes Arrieta era un hijo bastardo, o sea, un hijo natural. Y su papá era un aristócrata de gran formación. Pero Diógenes era hijo de una señora, María de Jesús Arrieta Aguilera. La señora llevaba el nombre de Arrieta y era de San Jacinto. Entonces, el papá de Diógenes Arrieta era un aristócrata que vino de Europa y se ubicó en San Juan Nepomuceno. La señora María de Jesús Arrieta, le decían la Chula, y la buscaron como ama de llaves. Estando allí, salió embarazada de Diógenes y nació Diógenes Arrieta. No solamente tuvo a Diógenes Arrieta, porque yo descubrí después que José Joaquín Puello era nieto de Diógenes Arrieta. Diógenes Arrieta no fue él solo, hubo dos hijos, una mujer y un hombre. La mujer se llamaba María de Jesús Arrieta. María de Jesús Arrieta se casó con José Joaquín Puello. José Joaquín Puello era un ganadero y un comerciante de tabaco. Y ese hecho lo tengo yo comprobado. Y de ahí que la familia Puello hizo un libro, Gustavo Puello hizo un libro sobre su papá, José Joaquín Puello. Y ese dato que yo le di fue verídico, fue comprobado, y ahí figura en el libro de José Joaquín Puello, Barrio. Y de donde él es pariente de Diógenes Arrieta. Claro. Sí, en las páginas pude percibir que hizo muy buena investigación donde habla sobre el árbol genealógico del poeta. También nos habla del sacerdote que le ayudó a inscribirse en la escuela y posteriormente por mérito pasa en la Universidad Nacional y Diógenes se convierte en un gran político humanista y defensor de los derechos. Me gustaría, maestro, que si de pronto recuerda alguno de sus versos, nos los pueda expresar, por favor. Diógenes Arrieta era poeta naturalista, y él fue muy amigo de un sacerdote que hubo aquí en San Juan, Foción Rodríguez, y se hizo amigo de él. El cura Foción lo ayudó para su estudio, y Diógenes Arrieta estudió y hizo su primaria aquí en San Juan. El bachillerato lo hizo porque el Estado soberano de Bolívar daba unas becas. Los estados de Colombia daban una beca para estudiar a Bogotá. Diógenes se ganó el derecho a esa beca
y fue a estudiar a Bogotá. Estudió en el Colegio de Rosario, porque eran los únicos colegios que habían en la ECO. Pero en el año 1867 se funda la Universidad Nacional y Diógenes convalida sus estudios y Diógenes es abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Se distinguió como gran jurista y fue un gran político colombiano. Perteneció en un principio al Partido Radical de Colombia. Después se empezó su formación y empezó a ganarse el aplauso de sus discípulos, de sus compañeros, y le dieron la oportunidad en que de intervenía en todos los actos políticos de Colombia. En el Senado de la República pronunció un discurso de los más grandes que se hayan producido en Colombia. El discurso se llama La réplica al ciudadano Ricardo Becerra. ¿Entiendes? En el debate que hubo en el Senado contra Ricardo le dio un infarto a este señor porque no aguantó las diatribas y la análisis que le hacía, porque Ricardo Becerra era secretario, lo que es ministro de Educación, y quería implantar en los colegios oficiales los textos religiosos. Diógenes se opuso profundamente y lo convenció y echaron para atrás esas cuestiones. Formó parte del Partido Independiente de Colombia, que fue creado por otro sanjuanero, Felipe Angulo Bustillo. Sí. Diógenes fue un gran hombre en Bogotá y se distinguió con otro gran orador, los dos grandes oradores que tuvo Colombia, José María Rojas Garrido y Diógenes Arrieta, que tienen fama como los grandes oradores de Colombia. Así es. Maestro, háblenos un poco de la vida amorosa de Diógenes, cómo es que lo destierran de San Juan. Sí, esto de la vida amorosa de Diógenes Arrieta, resulta que Diógenes tenía una prima que se llamaba Conchita Bustillo. Era prima hermana de Diógenes Arrieta y Diógenes se enamoró de ella. Pero Diógenes en su juventud era un poco bohemio. Y los padres y hermanos de la novia, que se llamaba Conchita Bustillo Castelló, no eran gustosos del enlace de Diógenes Arrieta. Y Diógenes se fue su primer amor y le dedicó todas las poesías. De esto sucedió que fue tanto el apego que Diógenes tenía por su prima hermana, que el alcalde de la época, que era pariente de la mujer, que se llamaba Tomás Bustillo, se la veló a Diógenes Arrieta, y Diógenes fue desterrado de San Juan, y cuando salió del destierro de San Juan, que se asomó en una loma que se llama La Peñata, y vio las calles, se agarró Diógenes a llorar, ¿entiendes? Esta poesía la tituló Catástrofe, y nace de esa época ese recuerdo de su primer amor. Y ese recuerdo del primer amor se realizó porque en el año 1886 Diógenes viene a San Juan, viene a visitar, ya viene graduado de abogado. Y resulta que está donde unos amigos, José Joaquín Puello, Arrieta, y otros de sanjuaneros, y se asoma a la ventana, a la puerta, y la ve, ¿entiendes? Cuando la ve, le despertó esa nostalgia de ese primer amor cuando le echaron de San Juan. Entonces le hizo una poesía que se llama Catástrofe. ¿La recuerdas? Si sea un versito, por favor, lo escuchamos. Le dijo: niña, te vuelvo a ver, oh, como siento que despiertan aquí en mi pensamiento los dormidos recuerdos otra vez, los pesares que dejaron tu hermosura, tu amor, tu sufrimiento, mi ternura, mi amor, mi sufrimiento, mi niñez. Tus padres, tus hermanos en mi seno derramaron el veneno
odio y su rencor me ultrajaron, las fuentes de tu vida envenenaron, cual crimen fue minado nuestro amor. Maravilloso, maestro, maravilloso y bueno, maravilloso, nos contagia. Pero cuando él viene a San Juan y la ve, ya la encuentra casada. Dice, Sí, triste. y el lecho de tu esposo de andar sola te acaricia, él era donde inmola, resignada a tu afecto, a tu deber. Sufre y estrecha resignada de tu suerte infortunada, de tu primer amor, el bello Edén. Y ese hecho le produjo que la señora se casó con un odontólogo de Arjona, ¿entiendes? Pero esta poesía figura dentro de las mejores poesías de Diógenes Arias. Esta poesía tiene un romanticismo y una vena romántica excelente. Sí, sí, por supuesto, una métrica y ese sentir plasmado Sí. con palabras del corazón. Y para mí ha sido pues una satisfacción, una alegría. También se produjo en mí la contemplación por cómo describe el poeta en mención Y su se- sentimiento. Su sentimiento. Y él se lo dice a sus familiares. Y le dice, tus padres, tus hermanos en mi seno derramaron airados el veneno de su odio indistinguible y su rencor. Con inaudita saña me ultrajaron, la fuente de tu vida envenenaron, cual crimen fue mirado nuestro. Tuvieron la oportunidad de saludarse y acordarse de nuevamente de aquellos momentos de locura y enseguida vino a su antiguo y distinguido amor. Hoy ya te encuentro triste y abatida, huesosa y la mejilla y desteñida, el labio sin sonrisa y sin calor, tu mano descarnada, incierta, tu mirada sin brillo, casi muerta. ¿Cuántos estragos hizo? En el dolor de tu esperanza los colores muertos, de tu memoria los despojos yertos, del cadáver de tu última ilusión. Y pálida, marchita y acabada, sombra parece del sepulcro alzada, que me amor a la triste vocación. Al despedirse de Conchita, le dijo Diógenes, todo es vano e imposible. Mis padres y mis hermanos quisieron que mi suerte se uniera al doctor Luis Carbaño, odontólogo oriundo de la población de Arjona. Hoy, en la soledad de tu congoja, con llanto amargo reprimido moja las cortinas del lecho conyugal y te consume a la par que te atormenta esa tisis del aire pobre lenta que tiñe tu rostro de color mortal. La miel de tu himeneo, el himeneo es ese rato sublime entre un hombre y una mujer. La miel de tu himeneo son las penas, y esos eternos lazos son cadenas que tu llanto jamás podrá romper. Y el lecho de tu esposo donde a sola le acaricias el ara donde te le mora resignada tu afecto. Sí, hermoso, hermoso. Y si seguimos leyendo, el tiempo transcurre porque cuando amamos la poesía no podemos sentirlo, No. lo que pasa alrededor. Y es un deleite. Mire, esto es. Embriagarnos con las letras. Mira, así es Conchita, el corazón que gime. Si al fondo de la noche que lo oprime una esperanza llega a penetrar, como las rosas de la tierra santa, resucita, sonríe y se levanta de entre las sombras del mayor pesar. Ven a mis brazos, pues a tu mejilla, a tus facciones yerta y amarilla, tus bocas volverán a dar calor, y el alma muerta verá tan suero como lo bañe el generoso riego de nuestro. Oh, no venga, huye de mis brazos, de tus memorias, las esferas yertas, como se ven del dolor. Le dice, sufre pues y rechaza
Sufre, pues, y estrecha resignada de tu pesar en tu suerte, de al pesar en tu suerte infortunada, de tus dolores, de tu dolor cruz. Hay reposo después de la agonía, huye la noche y aparece el día. Esta es la ley y el corazón olvida las penas y los goces de la vida, el bien, el mal, la risa y el dolor. Y en el naufragio lento del olvido se hunden los despojos de un vergel perdido, aún los recuerdos del primer amor. Maestro, bueno, vamos a hacer un punto aquí, porque no podemos desconocer que la poesía nos atrapa. En el momento que fluyen las palabras, fluyen los versos, las horas transcurren y no nos damos cuenta. Y tenemos que continuar con esta interesante entrevista. Ajá. Maestro, cuéntenos, ¿usted cómo se considera en las varias facetas de su vida como padre, como esposo, como docente y como empresario? Porque no podemos negar que hay una empresa que yo puedo admirar, lo respeto, con esta fundación del colegio, y también reconocer que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Su esposa ha sido pilar para mantener esta empresa, este colegio, donde le ha dado la oportunidad a muchas generaciones. Cuéntenos primeramente la primera faceta como padre. ¿Cómo se considera? Brevemente. Mira, brevemente. Yo tengo que tener un acto de vanidad y de orgullo. A mí me ha ido súper bien en mi vida profesional y en mi vida familiar. Gracias a Dios. Mis hijos son grandes hijos. El mayor es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena. Mis dos hijas, una es graduada en psicología de la San Buenaventura, la otra es graduada en comercio internacional de otra universidad de Cartagena. En mi vida profesional, en mi vida familiar, en mi vida de los negocios, a mí me ha ido súper bien. Yo puedo decir con un poco de vanidad y de orgullo que tengo el mejor colegio de la región. Un colegio que es un paraíso. Un colegio donde la naturaleza brinda las cosas más bellas de la vida. Así es. ¿Entiendes? Claro. Y yo me encontré con una mujer que fue alumna mía. ¿Cómo así? Cuénteme un poquito de esa historia. ¿Cómo fue? Mire, yo fui tan atrevido que yo me enamoré de Betty porque ella estudiaba en Cartagena, en el colegio eucarístico. Pero esa cuestión que ella estaba muy joven, muy niña, tenía unos 15 o 16 años. Pero a esto hay que decirlo con un poco de vanidad y con un poco de perdón. La época en que yo me enamoré era una época de grandes valores, Claro. se respetaba mucho. Y yo me enamoré de ella estudiando en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cartagena. Pero se vino para San Juan y la matricularon en la normal. Y yo era vicerrector, entonces no podía ya echar para atrás. Imagínese. Entonces, pero yo admiro de ese punto de vista el aspecto ético y moral. Esa era una época de grandes valores. Claro. ¿Entiendes? Yo, al darse ese hecho de que estaba en la normal y que yo era vicerrector, yo no podía, ya tenía una cuestión acordada con ella. Claro. Y no podía echarme para atrás, y era una niña. Claro. Entonces, a mí le agradezco a la gente de San Juan que eso me lo perdonó. Claro. Y hasta los mismos compañeros y las mismas, ¿entiendes? Entonces hubo una época en que eran de grandes valores, y ese hecho, como era un hecho formal, de acuerdo con los padres de la niña, claro, no hubo problema. Así es. Entonces ese punto de claro, vista. Y Betty es una mujer muy inteligente. Emprendedora, yo la admiro mucho.
Y bueno, ya estamos casi terminando la entrevista. Hay que tener en cuenta y recordarle a todos los habitantes que estar aquí con el maestro es hablar de historia, de filosofía, de humanismo. Para mí es un honor compartir este espacio con este ilustre, con este señor, donde nos habla de tanta historia nuestra, y de hecho tenemos aquí al fondo un gran personaje de nuestro país, de Colombia, de nuestra nación, donde nos habla de Manuela Sáenz. Allí lo podemos ver. Aquí se respira historia por todas partes. Y bueno, maestro, gracias por atendernos. Saludamos nuevamente al señor Juan Carlos Sir, gracias al Espacio San Juan, el Canal 6, y nos despedimos con nuestro logo, que es Unidos por las Artes. Damari Castro, hay un acto de agradecimiento. Usted ha sido la única mujer, la única licenciada que se ha acordado de mi obra. Mire, mi obra no necesita presentación. Yo voy a tener un acto de vanidad, pero tengo que decirlo con mucho honor. Hubo un señor de Bogotá, secretario del Partido Liberal de Colombia, que escribió un libro sobre los poetas liberales. El honor más grande que yo recibí, pues, de una parienta recibí el libro que estaba en Bogotá. Robert, ahí me traigo un libro para ti que te mencionan a ti. Este señor escribió un libro, Poetas Liberales de Colombia. El honor más grande que yo he recibido en mi vida fue el de ese señor. Desde Bogotá buscó a una persona que viniera a San Juan y que le buscara a la persona que supiera de Diogenes Arrieta. De aquí vino ese señor y buscó a mi persona. Y ese señor vino de Bogotá. Ese señor vino de Bogotá expresamente a pronunciar un discurso sobre la obra de Diogenes Arrieta. Y pronunció un discurso elogiando mi obra. Y habló en el parque ante la estatua de Diogenes Arrieta. Y después hablé yo sobre Diogenes Arrieta. Después nos trasladamos al Club de los 14. Intervino otro gran pariente sanjuanero, Carlos Villalba Bustillo. A mí me pusieron a hablar primero de Diogenes Arrieta y después habló Carlos Villalba Bustillo. Me dijo, Robert, sí, ¿para qué voy a hablar yo si todos los aquí? Y bueno, parece ser que ya hasta aquí llegamos, y sin antes tenemos que hacerle la invitación al 6º Encuentro Poético Internacional Senda de la Palabra, donde nuestro homenajeado será el maestro Roberto Arrieta Barrios. Quedan cordialmente invitados este 1 de agosto en el Club Los 14. ¡Bendiciones! Oiga, Damari, cuánto honor, cuánta felicidad siento, porque la única que se ha preocupado por mí ha sido usted como poetisa, ¿entiende? Y eso me lo ha demostrado en un encuentro sobre poetas de Colombia y México. Vienen de otros países, Estados Unidos, vienen de otros países a acompañarlo, maestro. Estados Unidos, Ecuador, México, España, y será un honor compartir sus letras. Claro. Así que ya lo saben, los esperamos.